En este episodio nos adentraremos en el fascinante mundo del budismo, explorando la figura de Siddhartha Gautama y sus enseñanzas. El periodo entre el 600 y el 500 a.C. marcó una era de transformaciones filosóficas y espirituales que resonaron a lo largo y ancho del mundo conocido. Este lapso de tiempo, considerado por muchos como una edad axial, fue testigo del surgimiento de grandes tradiciones religiosas y filosóficas que moldearon la historia de la humanidad. En lugares tan distantes como China, Persia, Grecia e India, se plantearon preguntas fundamentales sobre el significado de la vida, la naturaleza de la existencia y el camino hacia la trascendencia. En este contexto, el norte de la India se convirtió en un terreno fértil para el desarrollo de una de las tradiciones más influyentes, el budismo. El budismo nació de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, un príncipe nacido en el clan Sakya, ubicado en la región que hoy conocemos como la frontera entre India y Nepal. Gautama, que posteriormente sería conocido como el Buda, el despierto o el iluminado, vivió en una época marcada por profundas inequidades sociales, un sistema de castas riguroso y una rica diversidad de creencias religiosas. A pesar de crecer rodeado de lujos y comodidades, su vida dio un giro radical tras enfrentarse a las duras realidades de la existencia humana, la vejez, la enfermedad y la muerte. Estos encuentros lo impulsaron a abandonar su vida palaciega en busca de respuestas que trascendieran las explicaciones convencionales de su tiempo. Durante los primeros años de su vida como asceta, Siddhartha exploró las prácticas de meditación y austeridad extremas, pero pronto se dio cuenta de que éstas no conducían a la liberación definitiva del sufrimiento. Fue entonces cuando desarrolló un enfoque revolucionario que denominó el camino medio, un camino de equilibrio que evitaba tanto los excesos de la indulgencia como las privaciones extremas. Esta perspectiva equilibrada se convertiría en una piedra angular de su filosofía. El momento culminante de su búsqueda llegó cuando, meditando bajo el árbol Bodhi en la localidad de Bodh Gaya, Siddhartha alcanzó la iluminación. En ese estado de profunda comprensión, identificó las causas del sufrimiento humano y descubrió un camino para su superación. Este descubrimiento no solo transformó su vida, sino que también dio origen a una tradición espiritual que impactaría a millones de personas a lo largo de los siglos. El contexto histórico en el que surgieron las enseñanzas del Buda también estuvo marcado por el auge de otras corrientes religiosas en la India, como el hinduismo védico y el jainismo, cada una ofreciendo diferentes perspectivas sobre el Dharma, la ley universal y las maneras de alcanzar la liberación espiritual. Sin embargo, lo que diferenció al budismo fue su enfoque pragmático y universalista, que no dependía de dogmas religiosos ni de deidades, sino de una profunda exploración de la experiencia humana y la naturaleza de la mente. Así, el nacimiento del budismo no solo representa un evento histórico de importancia regional, sino también un momento transformador en la historia del pensamiento humano. La figura de Siddhartha Gautama trascendió las barreras de su tiempo y lugar, ofreciendo una filosofía que sigue siendo relevante para los retos de la existencia contemporánea. Sus enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, reconociendo que el sufrimiento, aunque inevitable, puede ser comprendido y trascendido mediante un camino de sabiduría, ética y meditación. Las 4 nobles verdades, el corazón de las enseñanzas del Buda. El budismo, desde sus inicios, se construyó sobre una base filosófica y práctica que responde a las inquietudes más profundas de la existencia humana. En el primer discurso de Siddhartha Gautama, el Buda, conocido como el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, se expusieron las 4 nobles verdades que representan la esencia de sus enseñanzas. Estas verdades no solo describen la naturaleza del sufrimiento, sino que también ofrecen un camino claro para superarlo. A continuación, exploraremos cada una de estas verdades con detalle, desentrañando su significado y su aplicación en la vida cotidiana. La primera noble verdad, la verdad del sufrimiento. La primera verdad reconoce que la vida está marcada por el sufrimiento. Este sufrimiento no se limita al dolor físico y emocional evidente, como la enfermedad, la pérdida o la muerte. También incluye una insatisfacción más sutil,
que surge incluso en los momentos de placer, cuando reconocemos que son efímeros y están sujetos al cambio. Buda no presentó esta verdad como una perspectiva pesimista, sino como un reconocimiento realista de la naturaleza transitoria de la existencia. Todo lo condicionado, desde las relaciones hasta los logros personales, está sujeto a la impermanencia, y en esa impermanencia reside la semilla del sufrimiento. Este entendimiento invita a una reflexión profunda. El sufrimiento es una parte inherente de la experiencia humana, pero también es el punto de partida para la transformación. La segunda noble verdad, la verdad del origen del sufrimiento. La segunda verdad señala que el sufrimiento tiene una causa identificable, el apego o deseo insaciable y la ignorancia. Este deseo no se refiere solo a los anhelos materiales, sino también a la búsqueda constante de placer, la aversión al dolor y el aferramiento a una identidad fija. El apego surge de la tendencia humana a buscar seguridad en lo que es intrínsecamente cambiante, ya sean personas, objetos o ideas. La ignorancia, por su parte, nos impide ver la verdadera naturaleza de la realidad, que todo está interconectado y es impermanente. Al entender estas causas, el budismo nos invita a desarrollar una actitud de desapego y claridad, reemplazando el ciclo de deseos y frustraciones con una aceptación serena de la vida tal como es. La tercera noble verdad, la verdad de la cesación del sufrimiento. La tercera verdad nos ofrece esperanza. El sufrimiento no es eterno ni inevitable. Es posible superarlo alcanzando el estado de nirvana, una condición de paz y libertad absoluta que se logra cuando se extinguen el apego y la ignorancia. Nirvana no es un lugar, sino un estado de ser en el que se trasciende el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Este estado representa la cesación completa del sufrimiento, no solo como una ausencia de dolor, sino como una experiencia positiva de plenitud y lucidez. Es una invitación a vivir desde una perspectiva más amplia, en la que el sufrimiento ya no domina nuestra existencia. La posibilidad de alcanzar este estado depende de nuestro esfuerzo y comprensión, mostrando que la liberación está al alcance de todos. La cuarta noble verdad, la verdad del camino que conduce al cese del sufrimiento. Finalmente, la cuarta verdad describe el noble octuple sendero, un conjunto de principios éticos, meditativos y filosóficos que guían hacia la liberación. Este camino incluye visión correcta, comprender las cuatro nobles verdades y ver la realidad con claridad. Intención correcta, cultivar pensamientos de buena voluntad, renuncia y no dañar. Habla correcta, evitar la mentira, la difamación y las palabras hirientes. Acción correcta. Actuar de manera ética, respetando la vida y los derechos de los demás. Medios de vida correctos. Ganarse la vida de forma que no cause daño. Esfuerzo correcto. Esforzarse por abandonar los estados negativos y cultivar cualidades positivas. Atención plena correcta. Practicar el mindfulness en cada momento de la vida. Concentración correcta. Desarrollar una meditación profunda para comprender la realidad. Este sendero no es lineal, los elementos se refuerzan mutuamente, creando un proceso de transformación integral. Al seguir este camino, el budismo propone una vida basada en la sabiduría, la ética y la meditación, ofreciendo una guía práctica para trascender el sufrimiento y alcanzar la libertad. Las cuatro nobles verdades son más que un concepto filosófico, son una hoja de ruta para la vida. Nos desafían a mirar de frente la realidad del sufrimiento y sus causas, pero también nos ofrecen una vía clara para superarlo. En su simplicidad y profundidad, estas enseñanzas siguen siendo una fuente inagotable de sabiduría y una guía práctica para vivir con mayor plenitud y significado. La verdadera revolución que propone el budismo radica en nuestra capacidad de transformar la mente y el corazón, descubriendo que la libertad y la felicidad duradera son posibles aquí y ahora. Aplicaciones del budismo en la vida cotidiana. El budismo trasciende el ámbito estrictamente religioso para ofrecer principios ético-filosóficos que pueden transformar profundamente la vida cotidiana.
A través de sus enseñanzas, Buda proporcionó herramientas prácticas que promueven una existencia más consciente, armónica y plena. Estas son algunas de las aplicaciones clave. La atención plena como base de la presencia plena. La práctica del mindfulness, o atención plena, está en el corazón de las enseñanzas budistas. Este principio consiste en estar completamente presente en el momento actual, sin juicios ni distracciones. La atención plena no solo ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también fomenta la claridad mental y una conexión más profunda con el entorno. Aplicar mindfulness en actividades cotidianas como trabajar, comer o caminar transforma estas acciones en experiencias meditativas y significativas. La compasión como guía para las relaciones. El budismo enseña que todos los seres experimentan sufrimiento y que reconocer esta realidad compartida es el primer paso hacia la compasión. Este principio implica no solo empatizar con el dolor ajeno, sino también actuar para aliviarlo cuando sea posible. Practicar la compasión en las relaciones interpersonales fomenta un entorno de apoyo mutuo y armonía. Actuar con bondad y cuidado hacia los demás no solo beneficia a quienes nos rodean, sino que también nos proporciona una satisfacción interior profunda. El desapego como camino a la libertad. El desapego, en el contexto budista, no significa indiferencia o falta de emociones, sino la capacidad de soltar apegos que generan sufrimiento. Este principio se aplica tanto a posesiones materiales como a expectativas y relaciones. Al dejar ir la necesidad de control y la dependencia emocional, uno encuentra una mayor libertad y ligereza. Esta práctica ayuda a enfrentar situaciones difíciles con ecuanimidad y a vivir con una mayor sensación de paz interna. La ética como base de la felicidad duradera. Los principios éticos del noble octuple sendero proporcionan una guía práctica para una vida alineada con valores universales. Al abstenerse de dañar a otros, mentir o actuar con intención egoísta, se cultiva una paz interior que trasciende los placeres efímeros. La ética budista también promueve la responsabilidad hacia el medio ambiente y la sociedad, creando un impacto positivo tanto en el nivel individual como colectivo. La reflexión sobre la impermanencia. La impermanencia es una de las enseñanzas fundamentales del budismo. Comprender que todo cambia, desde nuestras emociones hasta nuestras circunstancias externas, ayuda a desarrollar una perspectiva más equilibrada frente a las adversidades y las pérdidas. Esta reflexión también nos anima a valorar el presente y a vivir con un sentido de gratitud y aprecio por lo efímero de la existencia. El poder transformador de las enseñanzas budistas. Las aplicaciones ético-filosóficas del budismo en la vida cotidiana no requieren un compromiso religioso, sino una apertura hacia la introspección y el cambio personal. Estas prácticas nos invitan a vivir con más conciencia, compasión y equilibrio, proporcionando un camino accesible hacia una vida más plena y significativa. Aunque el budismo nació en un contexto cultural específico, sus principios han demostrado ser universales, apelando a la naturaleza humana más allá de barreras culturales o religiosas. Las enseñanzas del Buda sobre el sufrimiento, su origen, su cesación y el camino hacia la liberación no solo resonaron en el antiguo subcontinente indio, sino que también encontraron eco en el pensamiento filosófico de otras civilizaciones. En el este de Asia, por ejemplo, el budismo influyó profundamente en las tradiciones filosóficas de China, Japón y Corea, interactuando con el confucianismo y el taoísmo. En estas culturas, conceptos como la interconexión de todos los seres, la impermanencia y la meditación influyeron en las artes, la ética y la política. En el mundo occidental, especialmente desde el siglo XIX, el budismo despertó el interés de filósofos, científicos y psicólogos que encontraron en sus enseñanzas un puente hacia una comprensión más holística de la mente humana. En la época contemporánea, el budismo ha permeado campos tan diversos como la psicología, la neurociencia y el movimiento de mindfulness. Figuras como Carl Jung exploraron cómo los conceptos budistas sobre el yo y la iluminación se relacionan con la psicología profunda. Más recientemente, investigaciones neurocientíficas han estudiado los efectos de la meditación budista en el cerebro,
confirmando sus beneficios para la salud mental y emocional. En el ámbito de la filosofía occidental, el budismo ha servido como una crítica constructiva a las nociones tradicionales del yo y la identidad. La idea budista de la carencia de un yo fijo, el Anatman, ha generado debates sobre la naturaleza de la conciencia y su relevancia para cuestiones como la inteligencia artificial y la ética en un mundo globalizado. El impacto del budismo no se limita al pasado, sigue siendo una fuerza transformadora en la actualidad. Sus principios ético-filosóficos continúan influyendo en la búsqueda de una vida más plena y consciente. Al integrar sus enseñanzas en la vida cotidiana, individuos y comunidades encuentran una guía práctica para enfrentar los desafíos del presente con serenidad y sabiduría. En definitiva, el budismo no solo nos conecta con una rica tradición espiritual, sino que también nos invita a participar activamente en la creación de un mundo más compasivo y equilibrado. Este legado vivo reafirma su relevancia como una filosofía de vida para todas las épocas y culturas. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.